Hola amigos, yo soy Luis y bienvenidos a Hablemos Diego Podcast. En el día de hoy vamos a continuar con la serie que habíamos dejado un momento en pausa de la serie de historia de Venezuela. Hoy nos toca el porteñazo y me acompaña en el día de hoy por allá Fabio Salazar. Hola Fabio, ¿cómo estás? Hola Luis, hola Dalibor. Ya Dalibor es parte del team. Aquí estamos. Del Dream Team. Parte del staff, del personal Sí, aquí. parte del equipo. ¿Cómo estás hoy, Dalibor? Excelentemente bien. Bueno, estamos listos para motivado. hacer la... ¿Cómo que se llama eso? Cuando en un programa viene alguien y pone un tip ahí. ¿Cómo es? Cuando... Bueno, para presentar mi sección de historia. Claro, claro. Y hoy en la sección de historia de Dalibor Gaete tenemos... sí. Entonces, nada, hoy tenemos un tema que está bien interesante y es acerca del porteñazo. Un acontecimiento histórico que fue importante para el siglo XX en Venezuela y que yo diría que también, en base a lo que hemos visto, marca también como un punto de incidencia, ¿verdad?, entre lo que es la historia militar venezolana, ya que pasaron cosas. ¿Es así o no? Lógicamente, sí. El tema del porteñazo es, bueno, lo que habíamos venido hablando en los capítulos anteriores de el inicio de las llamadas rebeliones militares en Venezuela, en la Venezuela democrática. El porteñazo, sin duda alguna, es un hito súper importante dentro de la historia contemporánea de Venezuela, por todo lo que significa y sobre todo por sus consecuencias, por todo lo que trae también. Entonces, bueno, creo que podemos... Vamos a darle play de una vez a sí, esto. Vamos a darle. Claro. Vamos a darle, bueno, donde quedamos la última vez, hablando acerca de estas rebeliones militares, quedamos entonces en el Carupanazo. Así es. En 1962, a inicios de 1962, justamente en el mes de mayo, si mal no recuerdo, si no, ponme una cuestión ahí, está equivocado, ahí está el fecha, pero creo que fue en mayo, el tema del Carupanazo, la rebelión del Carupanazo. Y aquella frase que había dicho anteriormente, digamos, de unos oficiales, en base a una máxima militar, sobre una máxima de la rebelión militar, que es acerca de la chispa que enciende la pradera, o sea, el chispazo inicial que lo enciende todo. Entonces, justamente eso es lo que estaban buscando. O sea, estamos hablando, yo te voy a hacer preguntas, Dalibor, porque yo haga preguntas. Me pierdo un poquito, y además de que, ayudando de que la gente que vea y que se pierde más que yo, bueno, le tome el hilo a la situación. Estamos en el contexto de 1960, 1962. 1962, exactamente. 1962, o sea que antes del 4 de mayo que tú dijiste, antes del Carupanazo, perdón. Uh-huh. Sí, antes del Carupanazo no había insurrección. Antes de eso no. Acuérdate que hablamos de la rebelión en San Cristóbal, ¿verdad? Hablamos del Guairazo. Ya para este momento habían... Y luego, exactamente, ya habían pasado cosas. Habían pasado movimientos insurgentes. Sí. Sin embargo... estos movimientos estaban conectados. ¿Ya? Claro. Estaban en realidad conectados. Es que el malestar de la... El malestar social era uno. Eran ganas, por eso yo creo que la última vez también lo comentaba, acerca de esta extraña condición del militar venezolano, que no sé si es por formación, no sé si es por historia, no sé si es por tradición o qué sé yo, por cultura también, de que pareciera que el militar está llamado siempre a insurgir cuando un gobierno no le parece bien. Entonces, y ahí están las pruebas. Pero tú ves mal eso, dale. Yo lo anterior lo veo, por supuesto, muy mal, y eso es una derivación, eso es una consecuencia de lo que estamos viviendo ahora también. Solamente que ahora casi nadie hace nada, y más bien las Fuerzas Armadas son por eso lo digo. Del régimen, ¿verdad? Por eso lo digo. Pero estábamos hablando, bueno, a excepción de
de quienes insurgieron contra Pérez Jiménez. Estamos hablando de las insurrecciones contra Rómulo Betancourt, un gobierno constituido, un gobierno legalmente constituido, electo por votación popular, un gobierno democrático, donde obviamente no estaban las condiciones económicas para seguir tomando el rumbo que se estaba tomando anteriormente de gasto público, ¿ya? Y que había que empezar a poner un poco de disciplina fiscal y todo esto, y eso no estaba obviamente calando bien porque había que apretarse el cinturón, y eso traía consecuencias económicas y a su vez consecuencias sociales. El tema es que, dadas las circunstancias, pareciera que los militares, lo vimos con Betancourt, después lo vimos con Chávez y el gobierno de Carlos Andrés Pérez, 2 insurrecciones, 2 rebeliones militares, juntas pero no revueltas, porque justamente estamentos militares creen que tienen el deber, según como ellos lo consideren, de cambiar el orden constitucional. Yo he sido un fiel creyente de que la Fuerza Armada es una garante de la Constitución, es apolítica, es garante de la Constitución, y es defensora de la Constitución y por supuesto... Pero estamos de acuerdo, como exmilitares los tres, estamos de acuerdo que la Fuerza Armada, no solo de Venezuela, sino de cualquier país, sobre todo de un país que sea militarmente activo combatiendo, la Fuerza Armada es un brazo político, o sea, es un brazo de la política. Sí o sí, es la manera de imponer los ideales políticos de un país a otro, a otra región. No estoy muy de acuerdo con esa aseveración, porque sin duda alguna las Fuerzas Armadas tienen una misión, y la misión es defender la soberanía, y la paz territorial contra enemigos externos, agresores externos. Obviamente en las condiciones en que un Estado, un gobierno X está haciendo bien su trabajo, está haciendo bien su papel. Claro, pero yo creo que Fabio se está refiriendo también en parte a que al ser el Estado el monopolizador de la fuerza militar, evidentemente va a llegar un momento en el que va a responder a intereses políticos, quieras o no. Entonces, o sea, porque eso puede ser en la práctica que pase así. Exacto, en la práctica. O sea, muy podría estar dentro de la ley de que los militares son apolíticos, pero llevado a la práctica, somos instrumentos políticos de una u otra forma. Porque también pasa, el hecho de que de repente, no queriendo serlo, hay que entender que de repente uno sirve como un método hasta de represión pública incluso. Entonces de algo que no le convenga al gobierno. Exactamente. Entonces puta, a veces quieras o no, igual es. Pero está bueno el debate, porque mira, Darío, sí, es un debate para otro momento, porque como te digo, estamos para defender. Indiferentemente yo creo que los militares no tienen que ser por lo menos partidistas, y que uno tiene que defender son los ideales nacionales. Entonces, ahí estoy de acuerdo también, claro. Pero claro, porque por ejemplo, no sé, es sabido que, por ejemplo, en ese momento histórico, digamos, de lo que era el porteñazo y todas estas cosas, o mejor dicho, anterior a eso, cuando la época quizás de Pérez Jiménez, ellos lo hicieron por lo que ellos pensaron que eran los ideales, el nacionalismo y toda esta cosa, ¿me entiendes? Entonces, esa era por lo menos la razón la razón visible, que se estaban llevando Venezuela hacia un lado que no era. Pero yo creo que llevado a cabo por unos tipos más voluntariosos que otra cosa, y aventureros también en realidad. Sí. Porque las condiciones y digamos la necesidad de que eso ocurriera, ¿no? como tal, bueno, en el caso de Pérez Jiménez, obviamente estamos hablando de una dictadura, quizás puede tener cierta validez, pero cuando estamos hablando de un gobierno constitucional electo democráticamente, no tiene ningún tipo de
de la lucha armada no tiene ningún tipo Sí. de razón de ser. Para eso está la política justamente, pero la Fuerza Armada no está para ser, digamos, brazo ejecutor de la política, ni mucho menos. Entonces, Claro. son dos ámbitos completamente distintos. Pero bueno. Avanzando en el tema del porteñazo. Avanzando en el tema, porque si no nos podemos, claro, si podemos evocar aquellas grandes... Nos extendemos aquí. Sí, porque nos extendemos. Son temas buenos para entenderse, pero tenemos un horario. Sí, exactamente. Sí, bueno, entonces, bueno, viniendo con esto, bueno, habíamos terminado un proceso que culmina con el caruspanazo. Me habías dicho el 4 de mayo, me recordaste, ¿no, Sí, Fabio? sí, creo que tú mismo lo habías dicho en el video anterior. Pero no me acuerdo. Entonces, se presenta la oportunidad con el porteñazo. Ya, el porteñazo, obviamente, de rebelión militar dada en la base naval de Puerto Cabello. Aquí se da algo, que es hablando de lo que yo les decía a ustedes, el tema del chispazo Tenzin de la Pradera, ya habían ocurrido situaciones anteriores, etcétera, y nos encontramos entonces, permítame acá empezar a presentar, para que nos ubiquemos un poco en contexto. ¿Okay? Bueno, lo que estamos viendo acá es un mapa de Venezuela, para las personas que ven nuestro podcast, que sí hay personas que lo ven, me han comentado, sobre todo acá de Chile, que hemos hecho este trabajo. Oye, Bueno, y el concurso estuvo bueno, haciendo un paréntesis, el concurso estuvo bueno, y a los, ¿cómo se llama? A nuestros seguidores y los que están viendo este video, que sepan que se vienen más sorteos. Que estén pendientes ahí, suscríbanse y todo. Atento, suscríbete. Tú que estás viendo esto y no estás suscrito, suscríbete. Exactamente. Ya. Bueno, entonces, como les venía diciendo, ¿dónde está Puerto Cabello? Bueno, Puerto Cabello, obviamente una ciudad, el estado Carabobo, al norte del estado Carabobo, limitando con el Mar Caribe, ¿ya? Y es una ciudad puerto, digamos, tiene una cercanía estratégica desde siempre, de tiempo de la colonia, porque en Puerto Cabello, digamos, fue uno de los principales puertos de Venezuela, y ha sido uno de los principales puertos de Venezuela, un puerto militar por excelencia en Venezuela desde tiempos inmemoriales. Y tiene una importancia estratégica también, porque está acercando a la refinería El Palito también, y que tiene, como se puede ver acá, tiene una única entrada y una única salida desde Caracas. En realidad, o sea, tú tienes que atravesar para llegar a Puerto Cabello desde Caracas, tienes que atravesar Maracay, Valencia, y luego por la carretera, la única carretera que te lleva a Puerto Cabello, la única entrada que existe, y ahí nos encontramos entonces con la ciudad histórica, ¿ya? Y lo que se ve acá es la base naval Agustín Armario de Puerto Cabello. Entonces, bueno, yendo a lo que nos convoca, hice más o menos una pequeña ubicación de puntos estratégicos de Puerto Cabello, para empezar a poner en contexto dónde estamos ubicados nosotros. Y tenemos como principal referente de Puerto Cabello el Castillo de San Felipe. Como lo están viendo ustedes en sus pantallas, tenemos el Castillo de San Felipe, una construcción que data aproximadamente entre los años 1732 y 1741. El Castillo de San Felipe fue construido con la finalidad de proteger el puerto y la mercancía de la Real Compañía Guipuzcoana. Para aquellos que recuerdan en la historia de Venezuela de educación básica, la famosa Compañía Guipuzcoana, que era la que tenía el monopolio comercial entre Venezuela y España. Y el Castillo de San Felipe, además de esto, fue protagonista obviamente de varios hechos históricos importantes. Uno de esos hechos históricos importantes es la famosa Guerra del Asiento. Yo no sé si ustedes han escuchado esa famosa Guerra del Asiento. No. La Guerra del Asiento, también conocida como la Guerra de la Oreja de Jenkins, es una guerra que se libró entre España y Gran Bretaña, y que lucharon por el control del comercio marítimo del Caribe, en realidad. Y donde el Castillo de Puerto Cabello, el Castillo de San Felipe, fue atacado por las fuerzas armadas británicas, por las fuerzas navales británicas, cuando España tenía el control de la Capitanía General de Venezuela. Además de eso, también en el año 1799, el HMS Surprise, un
atacó al navío Santa Cecilia, también español, en que los británicos capturaron el navío venezolano y liberaron los esclavos que viajaban a bordo. También tenemos como hecho importante el Castillo de San Felipe, la famosa capitulación de Francisco de Miranda en 1806, digamos en la primera expedición en la que con soldados estadounidenses a bordo de 2 goletas, no recuerdo ahora, el Bacchus y no recuerdo el nombre de la otra, y invadieron Venezuela, intentaron invadir Venezuela para liberar el dominio español, sin embargo fueron apresados y sus tripulantes fueron puestos prisioneros. Y estos tripulantes, que en su mayoría eran estadounidenses, fueron condenados por rebelión y fueron fusilados. Y fueron uno de los primeros integrantes de las legiones extranjeras que hablamos en el capítulo que estuve con ustedes la última vez. Estos eran estadounidenses y fueron fusilados también ahí mismo en Puerto Cabello. Además de esto, se dio en el año 1814 el fusilamiento de Vicente Salias, quien es autor de la letra del himno nacional de Venezuela. Se dio también la capitulación del último comandante español. ¿A Vicente Salias lo fusilaron ahí? Lo fusilaron en el castillo de Puerto Cabello en 1814. También el último comandante español, Sebastián de la Calzada, capitula ante José Antonio Paz el 10 de noviembre de 1823, justamente en el marco de la Guerra de Independencia. Otro hecho importante también es el bloqueo naval de Puerto Cabello por barcos ingleses en 1902 por protesta por el incumplimiento de los pagos de la deuda del gobierno de Cipriano Castro. También, no sé si recuerdan también que en esa época hubo un bloqueo naval por parte de las armadas británicas y holandesas también por incumplimiento de pago de deuda de parte del gobierno de Cipriano Castro. Bueno, en fin, el Castillo de San Felipe tiene mucha historia, muchísima historia. Fue utilizado como prisión ya entrado el siglo XX. Ahí estuvieron presos varios líderes políticos, entre ellos José Rafael Pocaterra, Andrés Eloy Blanco, José María Castro León, el cabito José María Castro León que hablamos en la rebelión de San Cristóbal. Estuvo preso también el mismísimo Rómulo Betancourt, con apenas 20 años, y Jovito Villalba también, que después ellos conformaron la famosa rebelión o la generación del 28 contra el gobierno de Juan Vicente Gómez. Fueron hechos prisioneros ahí en el Castillo de San Felipe y luego se convirtieron, digamos, en rivales políticos, Rómulo Betancourt y Jovito Villalba. Bueno, aparte del Castillo de San Felipe, tenemos obviamente lo que es la base naval Agustín Armario. Y en la base naval Agustín Armario se encuentra prácticamente todo lo que es la flota de guerra venezolana y un batallón de infantería de marina. Si no estoy equivocado, el batallón de infantería marina Urdaneta se encuentra apostado ahí en la base naval de Puerto Cabello. Toda la escuadra naval venezolana. Esto es lo que tenemos nosotros está ahí. Texto. Sí. No sabría decirte si todas, pero el grueso claro, de la escuadra naval venezolana está ahí. O lo que queda de ella actualmente en Venezuela. Bueno, no, actualmente digamos que a duras penas flotará un barco, pero en su momento era más. Y además de militar, también tiene importancia comercial, tiene mucha importancia comercial. Puerto Cabello, claro. Exactamente. Claro, yo me acuerdo que haciendo un paréntesis aquí, cuando Venezuela compró el Antey 2500, el sistema de defensa aérea donde yo trabajé, lo enviaron a Puerto Cabello. Eran unos barcos extremadamente gigantescos. Yo nunca he visto un barco tan enorme, parecían como 3 edificios juntos. Y bueno, ahí nosotros fuimos a buscarlo a Puerto Cabello, los misiles, las rampas de lanzamiento, la rampa de carga, y era un solo barco, imagínate, un solo barco, pero era del tamaño, bueno, como 3 edificios. Sí, gigantesco. Bueno, entonces eso es prácticamente lo que tenemos. Puerto Cabello también, además, como ya les decía anteriormente, tiene otra particularidad también, que es que está rodeada, bueno, primero por el norte con el Mar Caribe, al oeste su única entrada que da hacia como ya les decía, al Palito, y también por la carretera que va entonces hacia Valencia. Pero también está rodeada hacia el sur por, digamos, lo que es el inicio de la cordillera de los Andes prácticamente, en esa bifurcación que se hace, que llega hasta el Ávila, como ustedes saben, esa cordillera de montañas,
Entonces no tiene otra salida, está como que ahí, como que ubicada de una forma casi no aislada, pero sí con una ubicación donde para poder acceder solamente por 2 vías, desde el occidente y desde el sur, como ya decía, por Valencia. Bueno, entonces, para el momento del porteñazo, que el porteñazo se empieza a gestar a partir del 1 de junio de 1962. ¿Ya? Para esa fecha están apostados en la base naval de Puerto Cabello. Nos vamos a encontrar con, digamos, de la escuadra venezolana, de uno de estos, que es el destructor, el D-21 Zulia, se encuentra apostado. Este destructor se encontraba para ese momento en mantenimiento. ¿Ya? Tenemos también anclado, fondeado en el puerto militar, en la base naval de Puerto Cabello. También tenemos al destructor 12, Almirante Clemente, que luego fue reconvertido en fragata F-11 y después guardacostas 11. Tenemos también al destructor 22 Falcón. Todos estos destructores que yo les estoy dando a ustedes, ya obviamente ya hace muchísimo tiempo que fueron pasados a retiro de baja. Ya el que fue el destructor 22, luego pasado a fragata, rebautizada con el nombre General Morán. Tenemos también el destructor 13, General Flores. Tenemos el transporte 14, Los Roques, que algo particular que tiene este transporte de Los Roques es que es un buque de transporte que participó en la Segunda Guerra Mundial con los Estados Unidos y después de ser pasado a retiro, digamos, por los Estados Unidos, fue adquirido por el gobierno de Venezuela. Esta es una foto cuando era el T-543 de la Armada de los Estados Unidos de Norteamérica, que luego fue rebautizado como Transporte 14 Los Roques. Ya tenemos además de esto el destructor 11 Nueva Esparta, que se encontraba también en mantención de los astilleros, o en mantenimiento de los astilleros. Y por último, pero no menos importantes, tenemos un pequeño barco que es el patrullero 01 ARB Mejillón, que tiene una gran historia también. Lo menciono acá como creo que Luis te lo había mencionado también. Sí. Que sería bueno hablar de esto también por la historia que tiene el patrullero Mejillón. Obviamente es un patrullero caza submarino. Este patrullero tiene una historia desde la... Dígame. Vamos a hacer un experimento aquí rapidito. Háblame en menos de 1 minuto acerca de el ARB-11 Mejillón. Y tiempo. Espérate. Ya va. ¿Qué pasó? ¿Te dejé fuera de base? Se me quedé fuera de base. Lo mismo que estabas diciendo. Te hice perder el hilo. Ya, dale. ok. ¿Qué pasó? Ya. Bueno, ok. Pero dale para atrás primero, vamos para atrás. Ajá. Háblame en 1 minuto sobre el ARB-11 Mejillón. O sea, porque es una historia buena. Sin embargo, no creo que dé para un video, pero sí puede dar para un pequeño corto y sacarlo aparte dentro de este. O sea, va a estar dentro de este video también, pero para un cortito ahí, para meterlo por un short de YouTube, una cosa así. Y entonces, ya. Dime. Ya, listo. Bueno, el ARB Mejillón es un guardacostas con una fascinante pero muy poco conocida historia que se redescubre y que es ignorada por la generalidad de los venezolanos. Es la historia de un caza submarino de 57 metros de eslora construido en los Estados Unidos en los árboles de la Segunda Guerra Mundial y que combatió en el frente del Océano Pacífico y fue reconocido como héroe de guerra de la Armada de los Estados Unidos por haber hundido en un cruento combate a un submarino japonés. En la Armada venezolana, su hoja de servicio no fue menos distinguida y brillante. Fue el primer buque de su tipo puesto en operatividad como resultado del esfuerzo logístico del Comando de la Escuadra y la Base Naval contra Almirante Agustín Almario de Puerto Cabello.
y en un momento culminante de la Guerra Fría y en el periodo de insurgencia de la década de los años 60 en Venezuela, cumplió tareas de patrullaje en las costas de Machurucuto, custodió intensa e incansablemente las costas occidentales y orientales y tuvo la responsabilidad de escoltar y proteger la gira del presidente de la República, doctor Raúl Leoni, realizada por el río Orinoco en el año 1966. Y tiempo. Es suficiente. Y nos pasamos por 10 segundos, pero ahí pero vamos a ver qué hacemos con eso. Ya, vamos a ver qué hacemos con eso. ¿Qué tal? ¿Está buena la historia del...? Sí, está buena la historia. Entonces ahí se lo voy a mandar también para los shorts de YouTube. Y bueno, nada, continuando con... hasta ahora estos son los barcos, recapitulando, estos son los barcos que estaban apostados dentro de la base naval Agustín Armario para la época o para el momento, mejor dicho, del porteñazo. Del porteñazo. Sí, hay unos que yo te los muestro por fuera de la base naval, pero ya después les voy a explicar por qué. Pero todo esto estos eran los barcos que se encontraban, digamos, operativos de cierta forma en la base naval de Puerto Cabello. Ya. Bueno, tenemos que también hice un pequeño análisis en base a testimonios recogidos también de diversos autores y diversos libros que pude encontrar tanto en la web como libros de historia del caso del porteñazo. Tuve el atrevimiento de hacer una especie de acuerdo a testimonio de uno de los insurgentes que da su explicación en una entrevista que le hacen para un documental llamado ¿cómo que se llama el documental? Historia de una fotografía. Se me olvidó el nombre del documental, Luis. Absolución Final. Es el nombre del documental en el cual fue entrevistado uno de los ex oficiales que insurgieron durante el porteñazo, y él da como una breve explicación de cuáles fueron las operaciones que ellos hicieron, digamos. Este oficial, un teniente fragata, tuvo la responsabilidad, digamos, de defender Puerto Cabello, porque lógicamente cuando ellos toman la base naval, después que ellos toman la base naval, tienen la responsabilidad de establecer, digamos, digamos, sus operaciones defensivas, en este caso. Entonces, bueno, recapitulando un poco y como que refrescando un poco de táctica militar, de fundamentos de operaciones defensivas, tenemos que las operaciones defensivas se dan en 3 áreas, como ustedes saben: sector de todo lo que corresponde al sector de defensa, un área de retaguardia, un área de defensa avanzada y una LPR o la llamada línea principal de resistencia, que es un área de seguridad y en base a puntos de coordinación. Entonces, de acuerdo a esto, los insurgentes tomaron posiciones a lo largo, digamos, de norte a sur, Puerto Cabello, desde la playa Punta Blanca, ya haciendo, digamos, trazando su línea principal de resistencia desde una de las avenidas principales de Puerto Cabello, y luego de norte a sur estableciendo puntos de coordinación, teniendo el principal punto de coordinación o el primer punto de coordinación para el establecimiento de su defensa. Tenemos el punto de coordinación de Playa Blanca, que va justamente desde Playa Blanca hasta 2 cuadras más adelante, ya en donde tiene responsabilidad uno de los oficiales de la defensa, ya, que es el responsable del teniente fragata Félix Figueroa Bastardo, y el maestre de tercera Manuel de Jesús Poller. Luego, desde el punto de coordinación número 2 al punto de coordinación número 3, un poco más largo, según el testimonio del teniente fragata, que da su testimonio, valga la redundancia, en esta entrevista que le hicieron, ya, y creo que la consideración es justamente establecer este punto de coordinación encima o tomando como referencia el Cuerpo de Bomberos de Puerto Cabello, que es un edificio de más de 2 pisos, 3 pisos de altura, y que, dadas las construcciones de la época, ya tenía, digamos, una visual por encima del resto de las casas que estaban en el sector. Por lo tanto, a partir de ahí, entonces ellos toman una acción defensiva. Y más atrás tenemos entonces el Hospital del Seguro Social José Molina Sierra, también donde se establece otro punto de coordinación con responsabilidad de otros insurgentes, y tenemos también el Liceo
Miguel Peña, ¿ya? En el Liceo Miguel Peña. Son construcciones, edificios para la época, tenían una altura mayor a la altura de los edificios del sector, de edificios contemporáneos del sector. Aquí podemos ver una fotografía del Hospital del Seguro Social, como ustedes pueden ver, un hospital de 3 pisos de altura, y que desde allí entonces colocan apostan, porque ellos, los insurgentes contaban, como ellos sublevaron el batallón de infantería Urdaneta, las armas que ellos tenían de apoyo de combate eran ametralladoras .50 y armas antitanque también. Entonces, o sea, tenían armamento pesado. De infantería marítima. Tenían armamento pesado, pero no más de un calibre .50 es lo que tenían. Bueno, armamento antitanque, pero individual. No especifican qué tipo de armamento antitanque. No pude encontrar yo la referencia de qué tipo de armamento antitanque estamos hablando. Siendo la época... Siendo la época, me imagino que serían bazucas M9, que era la bazuca gringa de la Segunda Guerra Mundial. Podría ser. Las armas que estaban utilizando, sin embargo, asegurarlo no podría, porque no encontré. O sea, por la época, sacándolo por la época. Sacándolo meramente por la época, porque para ese entonces Venezuela, la mayoría del armamento era de origen gringo o de aliados. Y el arma antitanque favorita de ese momento histórico era el Panzerfaust y la bazooka M9 que eran los... Luis, dígame. Hay un armamento antitanque que también es medio antiguo, que tiene Venezuela, no recuerdo el nombre, pero sé que nosotros lo llegamos a ver, ¿cómo se llama? Cuando lo disparaban en algunos de los periodos de campos que vimos, que se montaba como en un trípode. ¿Será no el nombre? El cañón antitanque? Perdón. Es un cañón. El retroceso. El cañón 106 milímetros sin retroceso. Pero no era de artillería, era un... No, eso es un cañón antitanque de infantería. Sí, pero el nombre no me acuerdo. Es un cañón 106 milímetros. ¿Estás seguro que ese es el nombre? Sí. O sea, si tiene un nombre técnico así como M104, no sé, no tengo ni idea. Sí. Pero sí, yo creo que sé cuál es. Ese también es antiguo. Quizás se refiere a... No sé qué tan de la época sea, pero podría ser. Sí, quizás. De verdad que yo tampoco sabría decirte. Por eso que no me iba a atrever tampoco a dar un nombre. Bueno, lo cierto es que este levantamiento, ya para el 2 de junio, se da desde muy temprano. Vamos a poco retrotraernos atrás, algo que no les expliqué tampoco, es que el gobierno Rómulo Betancourt ya sabía que esto venía. Ellos ya tenían informaciones, el servicio de inteligencia de la Fuerza Armada estaba trabajando muy bien, y ya había hecho, ya había interrogado y ya había encontrado información con diversos oficiales a quienes se estaba contactando para iniciar un nuevo levantamiento, y ya se tenía información, tan precisa, de que el próximo levantamiento se iba a dar en la base naval de Puerto Cabello, por lo tanto, se comisiona para aquel momento el capitán de navíos Jesús Carbonell Izquierdo, se le comisiona, con la misión de develar bueno, yo estaba develado ya, sino de apresar a los insurgentes al momento de su levantamiento. Porque, ¿qué estaba buscando el gobierno de Rómulo Betancourt? Aplastar de una vez por todas las incursiones insurgentes dentro de... como ya les había dicho anteriormente en otro video, ya había pasado por no sé cuántos alzamientos, no sé cuántos atentados, no sé cuánta crisis, y esta tenía pensado que fuese la última en realidad, y buscaban, como también había dicho uno de los oficiales de aquella entontona, que decían que los dejaban guaralear para después templar, que es un término que utilizan mucho los orientales, los margariteños, no sé cómo es el término de la pesca, que deja guaralear al pez para luego templar. Quiere decir que a estos sublevados los dejaron a sus anchas, los dejaron conspirar, pero siempre siguiéndole la pista, siguiéndole el rastro, que era lo que estaban haciendo, para entonces poderlo agarrar con las manos en la masa, como se dice.
Entonces, bueno, se encomienda al capitán, como ya les decía, al capitán de navío Jesús Carbonell Izquierdo, que en aquel tiempo era comandante de la escuadra, y también al capitán de fragata Guillermo Llanari Troconis, quien era comandante de la base naval de Puerto Cabello. ¿Ya? Se tenía información precisa de que el 2 de junio iba a ser el día del levantamiento. Sin embargo, estos dos oficiales estuvieron, digamos, amanecieron esperando que ocurriera algo y no ocurría nada. Entonces, como a las 4:30 de la mañana se acostaron a dormir. Dijeron, bueno, no vamos a dormir porque pasamos la noche en Vera esperando su elevación y no se dio. Bueno, casi una hora después, aproximadamente a las 5 de la mañana, un grupo de insurrectos, obviamente comandados por el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, quien se encontraba sin cargo, era ex jefe de la segunda sección de Estado Mayor Naval, el capitán de fragata Pedro Medina Silva, quien había sido recién transferido como segundo comandante de la base naval, y el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales, quien se encontraba, digamos, como no presunto desertor, ausente sin permiso. Se encontraba Víctor Hugo Morales porque ya había sido descubierto para otro movimiento, no recuerdo si fue el Guairazo, y se encontraba a orden de la Comandancia General de la Armada, pero estaba desaparecido, nadie sabía dónde estaba. Bueno, él se presentó en Puerto Cabello y se juntó con estos otros dos, y entonces a partir de más o menos las 5 de la mañana, junto con otro grupo de oficiales, obviamente, y tropas, tomaron entonces las instalaciones del Batallón de Infantería Urdaneta, ocupan Puerto Cabello. Ellos también, aparte de tomar las posiciones que ya yo les dije, toman instalaciones de Radio Puerto Cabello. Sin embargo, hay algo que queda que no se sabe muy bien qué fue lo que pasó, si se tomó o no se tomó. Eso fue el famoso Fortín Solano, ¿ya? Yo reconozco que yo he ido en mi vida, nunca he ido para Puerto Cabello. Yo no sé si alguno de ustedes dos ha ido a Puerto Cabello. Yo me comí unas empanadas que venden ahí. Una vez de niño. Fuiste una vez de niño. En la vida. Obviamente, dos hitos turísticos que tiene Puerto Cabello. El principal, el castillo de San Felipe. Y el segundo, tenemos este otro que está acá, el Fortín Solano. Dudo mucho que haya subido hasta ahí porque mi papá era gordo y no iba a subir hasta allá. Yo creo que nadie va para ese sitio, todo el mundo va para las playas, Las Pantaletas, playa Gigote, no sé cómo se llama. No, pero es un sector turístico, muy turístico, y que además de eso tiene una muy, muy bonita vista de Puerto Cabello, ¿ya? Como ustedes pueden apreciar ahí. Bueno, de hecho, esa vista particularmente es muy famosa para fotografías. O sea, eso reconozco haber visto fotografías de esa misma vista que tienes ahí en ese momento. Bueno, estas fotos son de Google. Son de Google, de las personas que toman fotografías y las suben a Google. Y ahí tú puedes ver, como para tener una referencia más o menos, de que allá al fondo se está viendo el castillo de San Felipe y todo lo que es la base naval de Puerto Cabello. O sea, esto quiere decir que tiene un dominio, digamos, en las alturas del terreno, ¿ya? Claro. Pero hay como una especie de incongruencia de que no se ponen de acuerdo. Los historiadores, los insurrectos dijeron, según su propio testimonio, de que ellos no mandaron a nadie para el Fortín Solano. Pero el Fortín Solano fue atacado por las aeronaves militares aliadas. Entonces, de haber sido así, habría sido como que una muy mala decisión, porque estás tomando un sitio que sí tiene, digamos, ventaja en las alturas, pero ya cuando tú estás defendiendo en una posición y sabes que tienes dentro de tus expectativas esperar un ataque aéreo, por supuesto que las alturas no te son muy favorables, porque vas a estar, digamos, al descubierto en las alturas. Entonces, bueno, queda esa cuestión ahí, como que no se sabe si en realidad tomaron o no tomaron, porque además los datos son bastante confusos al respecto, ¿ya? Entonces, pero queda como anécdota el Fortín Solano, porque de hecho sí se atacó, fue atacado por los aviones Canberra, los bombarderos Canberra y los Sabres, pero no se sabe al final de cuentas qué fue lo que pasó. Bueno, los insurrectos toman las instalaciones de Radio Puerto Cabello. Ya, a partir de ese momento empiezan a hacer consigna revolucionaria y llamando a la gente a la calle. Ya todo eso entre las 5 y las 6 de la mañana. Claro, buscando un apoyo social, pero buscando un apoyo buscando apoyo social. Bueno, de hecho también en el castillo de San Felipe se encontraban detenidos
alrededor de 80 guerrilleros llamados en aquel tiempo 80 cimarrones, ya que eran unos civiles que habían sido detenidos en la montaña del Humocaro, en el estado de Lara, si no me equivoco, y estaban hechos prisioneros en el castillo de San Felipe. Parte del plan era liberarlos y entregarles armas, lo cual hicieron. ¿Okay? Entonces los liberaron y le entregaron armamento. Se da también una situación muy particular que en Puerto Cabello, a la entrada de Puerto Cabello, tenemos el destacamento de la Guardia Nacional. El destacamento de la Guardia Nacional, ya en conversaciones con el capitán de corbeta Víctor Hugo Morales, se tenía un preacuerdo de que la Guardia Nacional iba a ser la encargada de tomar los accesos a Puerto Cabello, es decir, la carretera de Puerto Cabello, para impedir el avance de las unidades, sobre todo las unidades blindadas, que esperaban asistieran al lugar luego de alzarse. Sin embargo, esto no sucedió. El destacamento de la Guardia Nacional no se sublevó, sino que se permaneció leal al gobierno, y por lo tanto entonces obviamente tomó un punto control muy importante, que es la base aérea, el aeropuerto de Bartolomé Salón, y por supuesto la entrada de la ciudad, lo cual permitió la entrada luego de las unidades militares que fueron a combatir en Puerto Cabello. Entonces, bueno, recordemos que para este momento en que estamos hablando del porteñazo, las razones por las cuales este grupo de oficiales se sublevaron al gobierno de Rómulo Betancourt son las mismas razones las que ya hemos venido hablando en el video anterior, el primero que hicimos. Luis, ponlo por aquí arriba. Ahí estará en una tarjetita en la parte de arriba. Exactamente. Estará el video. Para que no pierdan el hilo, y justamente saber cuáles son las razones por las cuales estamos en esta situación aquí. Mi opinión personal, estamos en esta situación en el porteñazo 1962, después de otros intentos de insurrección, es simplemente por aventura. No hay otra razón. Por aventura. Estos tipos querían deponer el gobierno democráticamente electo, para después no saber qué hacer con él. Yo creo que también, yo creo que también viene siendo también una especie de, digamos, de quizás de legado de que Venezuela es un país que ha venido como que de dictaduras militares, en dictaduras militares antes de este periodo. Y entonces simplemente ellos querían como que volver otra vez a hacer otra vez los militares con el poder y toda esa cosa. Muy militar. Pero ven acá, a mí me gusta el punto de vista de Dalibor, y me llama la atención porque la manera en que lo dice, totalmente me acabo de dar cuenta que es totalmente contrario a lo que yo pensaba. Porque desde mi punto de vista me parece totalmente justificable que esta gente se rebeló, se sublevó. Desde mi punto de vista muy personal, claro está, ya cada quien tiene su idea. No hay justificación. ¿Cuál es la justificación? ¿Cuál es la justificación? Estamos hablando de un gobierno que fue electo democráticamente. Claro, pero es que un gobierno puede ser electo democráticamente, pero si la está cagando, si lo está haciendo mal, tiene que irse antes de que le toque. Pero ¿qué es lo malo? Es lo que digo. Bueno, ¿qué es pero lo es que estamos en un bache social y económico, pero no es ni la mitad. Pero bueno, de una razón lo que se hablaba en esa época era de demasiada corrupción, deudas y no sé qué cuestión. Esto es ganas de poder. Claro, ponle el nombre que tú quieras después. Ponle el nombre que tú quieras, ponle tú las razones que tú quieras después. Pero esto es simplemente el poder por poder, sencillamente. Y aquí detrás de esto también hay que recordar de que está el Partido Comunista, ¿ya? Detrás de estos intentos de golpes militares está metido directamente el Partido Comunista. De hecho, esto fue incrementándose poco a poco con el tiempo, pero el porteñazo tiene a excepción del propio Manuel Ponte Rodríguez, que no tenía claramente, al menos al principio, esa definición ideológica de tipo comunista. Víctor Hugo Morales era un comunista convencido. El capitán de corbeta, habían varios, claro que sí, había militares que querían usarlo como trampolín para la política. Sí, claro, pero fueron ellos, fueron los cabecillas, y ahí no hay otra razón. Ahí no tenemos que perdernos en estos hechos, en realidad. Bueno, es mi posición muy firme, muy personal.
Pero aquí no hay Claro. otra razón. Aquí se perdieron incontables vidas, que después lo pueden llegar a la conclusión, pero pues no nos adelantemos a la conclusión, eso sí. Y podemos entonces seguir hablando de los hechos, ¿no? Para ir ganando tiempo. Bueno, lo cierto es que La Guardia Nacional no se sublevó. No se sublevó. La Guardia Nacional se quedó quieta, no hicieron nada, se hicieron los locos, y lo que hicieron fue más bien entonces luego unirse a los aliados, a los leales al gobierno, ya, para luego sofocar la rebelión, ¿ok? Se da un hecho aproximadamente a las 8 de la mañana en el destructor 21 Zulia, ¿ya? El teniente fragata Carlos Fermín Castillo, que pertenece a la oficialidad del Zulia para el momento, era uno de los insurrectos, pero se encontraba agazapado al momento, porque el comandante de la nave se abordó otra, porque recordemos que el destructor 21 se encontraba en mantenimiento y no podía salir del muelle, ¿ok? No estaba operativo para salir del muelle porque estaba en mantenimiento, y quedó a cargo el teniente Carlos Fermín Castillo, teniente fragata. ¿Ya? Él aprovechó porque horas antes de este suceso habían salido los tenientes de fragata Ricardo Román y Wally Medina, se acercaron al Zulia manifestando su deseo de subir a bordo, y en ese momento el comandante de la nave, el capitán Benatuí, les indicó que podían hacerlo solos y sin armas, y ordenó la disposición de cañones y ametralladoras para contener cualquier avance de los infantes de marina. Estos oficiales fueron, como digamos, a hablar con el comandante del buque, ¿ya? Y ellos pretendían convencerle para que se sumaran al movimiento. Sin embargo, Benatuí los toma prisioneros, ¿ya? Los toma prisioneros y los manda en unas instalaciones ahí dentro del buque, los manda a ser presos ahí. Luego, Benatuí se embarca en otra unidad, él sale de esa unidad y se embarca en otra para tomar el mando, digamos, de las operaciones navales al momento, y deja al mando el teniente fragata que ya les comentaba, Fermín Castillo. Bueno, este teniente fragata aprovecha el momento, ya, el momento que él creyó oportuno, liberó a los tenientes Medina y Román, a quienes les dio armas, y los tres se dedicaron después a sorprender uno a uno a los otros oficiales que ocupaban su puesto de combate de distintos sitios del barco. El mismo Fermín Castillo se introdujo en la sala de radio y, sin decir ni palabra, sin mediar ningún tipo de palabra, disparó una ráfaga de ametralladora sobre el alférez de navío Germán Rodríguez, quien sentado manipulaba un aparato de transmisión. El alférez Rodríguez salvó así de chiripa, como decimos nosotros, de perinola, por un pelo, salvó la vida milagrosamente porque la ráfaga de bala solo le rozó un brazo y le rozó la cara, el ojo derecho, y tuvo el ánimo también de hacerse el muerto, mientras Castillo seguía disparando. Fermín Castillo seguía disparando para destruir los aparatos de radio. ¿Okay? Esto se da aproximadamente a las 08:00 horas. Luego de esto, a las 12:30 horas más o menos, estaba Benatuí habiendo tomado el mando de los buques que se encuentran, que yo les había dicho a ustedes que estos buques que estaban afuera, al momento de la noche anterior, ellos se encontraban atracados en el puerto, pero cuando comienza la insurrección, ellos salen fuera de la rada, ¿ya? Y tanto el almirante Clemente como el Falcón, más o menos a las 12:30, se les ordena abrir fuego contra la base, ya, con proyectiles de 40 milímetros. Y una operación que los destructores, que fue conducida por el mismo capitán Miguel Benatuí. El bombardeo aisló e hizo replegar a los insurgentes que se encontraban dentro de la base, hizo crear como que alboroto y desorden en el lugar. Ya, a todas estas ya había llegado al momento de estas operaciones, ya había llegado el primer destacamento de los aliados, el batallón de infantería Carabobo, ya había llegado y había tomado como puesto de comando la estación del ferrocarril de Puerto Cabello. Desde ahí, desde ese lugar, sale un grupo, digamos un pelotón, o una compañía, mejor dicho, del batallón Carabobo, ¿ya? Y toma entonces el camino, ¿ya? Que da, digamos, por falda del cerro, para entonces tomar, haciendo con otro batallón, hacer un movimiento de tenaza. Sin embargo, es sorprendido esta compañía, es sorprendida por el grupo que se encontraba apostado en el Liceo Miguel Peña. Disculpa, Dalibor, una pregunta. Peña, no sé si... .50, esa compañía, digamos.
No sé si lo sabes, si tienes la información. El batallón de infantería de Carabobo en este momento, o sea, para ese momento, ¿dónde está ubicado? Porque actualmente el batallón de infantería de Carabobo, si mal no recuerdo, está en el Táchira. Se encuentra en San Cristóbal. Entonces, sí. En San Cristóbal. Entonces. Sí, no, el batallón Carabobo se encontraba. Mira, el batallón Carabobo para ese momento creo que se encontraba en Caracas. Ya. Creo que se encontraba en Caracas, o si no en La Guaira, o no recuerdo exactamente, pero se encontraba en el centro del país. Del país, digamos, cercano a la capital. Sí, cercano a la capital se encontraba el batallón Carabobo. Bueno, entonces, como le iba diciendo, esta compañía del batallón Carabobo que toma esta vía de avance, es repelido entonces directamente y aniquilado por completo por fuego desde el Liceo Miguel Peña, ya a tiro directo. Y ese grupo, esa compañía fue prácticamente aniquilada en ese sector. Se da también otra situación, que tenemos también la bomba La Paz, ¿ya? La bomba La Paz fue uno de los sitios también donde se apostaron las primeras tropas de los batallones de infantería que llegaron primero. Para este momento todavía no habían llegado las unidades blindadas, ¿ok? Y entonces en la bomba La Paz se aposta, digamos, porque no podían avanzar más de ahí, porque estaban referidos por fuego, no podían avanzar más de ahí, y estaban entonces a la espera de unidades blindadas que luego llegaron, ¿ok? Ese mismo día, estamos hablando del 2 de junio, a 5:30, la aviación gubernamental, esta vez con aviones Canberra, ha efectuado 5 vuelos ametrallando instalaciones enemigas totalmente alejadas de la ciudad. Aquí donde yo les decía entonces que ametrallan instalaciones de la base naval de Puerto Cabello, bombardean también el Fortín Solano. Este fortín tiene una construcción de no sé cuántos centímetros de grosor las paredes, que prácticamente no le hizo mucho daño tampoco. Sin embargo, las bombas cayeron con mucha eficacia, haciendo blanco en los objetivos, ¿ok? Ya para las 20:00 horas del 2 de junio, ya su aparición el batallón blindado Bravo de Apures, que se encontraba en Maracay. Para este momento, para esta época, se encontraba en Maracay, ¿ya? Vienen aproximadamente 20 tanques de guerra AMX-13, ¿ok? Y se sitúan en la carretera que conduce a la ciudad, que es este sector que estamos viendo nosotros acá. Esta carretera que, digamos, es la única vía de acceso que tiene para la época la ciudad de Puerto Cabello, ¿ok? Entonces tenemos, ellos primero plantean una primera vía de aproximación, que es por la vía principal. Sin embargo, a esta altura más o menos, ellos son repelidos también por las unidades, los turres encuentran apostados entre las casas, edificios, los techos, y encuentran haciendo entonces fuego directo contra algunos tanques. Algunos de esos tanques son dañados en este sector, por lo que obliga entonces a las unidades como que a hacer un rodeo por la parte externa del sector, exactamente por lo que se llama Playa Blanca, ¿ok? Para tratar entonces rodear a estas unidades y atenazar, un movimiento típico de tenaza. Algo que también estaban esperando los insurrectos era tratar de, no directamente, sino rodear a las unidades, ¿ok? Y hacen entonces este movimiento y se van por esta calle, que es la calle Juncal de Puerto Cabello, ¿ok? Y llegamos entonces a la famosa y muy conocida esquina La Alcantarilla. La esquina de La Alcantarilla, que estaba a cargo, digamos, de su defensa el maestre de tercera, apellido Becerra. ¿Ok? Aquí es donde se da entonces la famosa emboscada de La Alcantarilla, compañeros. Ya, me costó un mundo encontrar, porque en los libros, todos los libros que leí, todos los documentos que encontré, hace referencia a la esquina de La Alcantarilla, pero lo hace, digamos así, de esa forma. La esquina de La Alcantarilla, la esquina de La Alcantarilla, pero, me acuerdo, pero el sector de La Alcantarilla... ok. Me acuerdo, haciendo un pequeño paréntesis, me acuerdo la emoción con la que me llamaste para decirme que habías conseguido la esquina de La Alcantarilla. Sí. Y que me mostraste todo un análisis investigativo de por qué esa es La Alcantarilla.
Sí, pues, después podemos poner la foto, porque no la tengo aquí. Ya. La foto desde la cual yo pude conseguir la posición de donde actualmente está la esquina de la alcantarilla. Porque ninguno de estos edificios que se ve acá permanecen ahí. Solamente uno, pero no se ve en esta fotografía. Entonces, bueno, haciendo, digamos, un análisis de Google Maps y de Google Fotos y de otras artimañas para poder entonces localizar ese sector. Y lo que prácticamente me dio todo el sentido por la posición en la que se encuentra ubicada. Entonces, bueno, tenemos la esquina de la alcantarilla, donde la táctica, digamos, esta es una táctica ya, esto es de manual, de táctica de infantería con apoyo de unidades blindadas, como ustedes saben. Los blindados avanzan, van ablandando y las unidades haciendo cobertura o protección a las unidades de infantería. Claro. Pero esto tiene una particularidad de que obviamente las unidades de infantería avanzan detrás de las unidades blindadas. Pero cuando tú tienes efectivos apostados, no al frente, sino a los costados de la línea de avance o del eje de avance, no te va a servir de mucho el tanque, ¿cierto? Es que fue efectivamente lo que pasó en la alcantarilla. Las unidades del ejército fueron emboscadas por las unidades que se encontraban con ametralladoras .50 y por supuesto también armas antitanque. Hicieron blanco en algunos tanques. Estos tuvieron que replegarse, tuvieron que retirarse, dejando entonces al descubierto a las unidades de infantería, quienes cayeron prácticamente en una carnicería. Claro, cabe destacar ahí que ese AMX-13 es un tanque ligero. Y es muy posible que una .50 lo pase. Los pase, sí. Exacto. Claro, porque de repente alguien dice, pero si era un tanque y tenía un .50, ¿por qué? No, claro, porque la potencia de penetración de un Claro. .50 es bastante fuerte. De hecho, los blindajes. Y el blindaje de la MX-13, que es un tanque ligero, es muy débil. O sea, no. Claro. La verdad que no creo que resista su. No una .50. Que resista. No. Sí, entonces, Lo otro, bueno, Dalibor, te iba a consultar. Estamos hablando de que los alzados, los insurrectos, son militares. Entonces, tienen alto conocimiento y son militares de infantería marina también. Es sabido que los infantes de marina son gente que es muy entrenada y capacitada. Entonces, a lo que iba puntualmente es, había un identificativo de los alzados, o sea, estaban vestidos diferentes, llevaban algo que los diferenciara, porque si no era fácil tener fuego amigo, por ejemplo. Sí, llevaban unos brazaletes. ¿Ya? Llevaban unos brazaletes que los distinguía, creo que eran unos brazaletes tricolor. Creo que de ahí entonces esa idea la toma luego Chávez cuando ponen brazaletes tricolor a las unidades también que se subordinan el 4 de febrero. Ya. Ellos llevaban unos brazaletes también identificativos. Y bueno, y también se nota la diferencia. Estos que se ven acá son efectivos de la Guardia Nacional, como tú puedes ver, y estos son efectivos de infantería del ejército que se encuentran acá. Lo que pasa es que la Guardia Nacional para ese entonces tenía un uniforme que era bastante diferente, porque ellos no tenían un uniforme propiamente como de campaña, ellos tenían un uniforme más de pantalón y cuestión, pero el ejército y la infantería marina sí tienen uniformes bastante parecidos. El uniforme típico el típico de la época. Claro. ¿Ya? Entonces, bueno, aquí se da esa carnicería en la esquina de la alcantarilla, que fue una masacre a ojos de las personas que allí estuvieron, sobre todo de quienes tomaron esta fotografía, ¿ya? Que luego de ahí hay una historia también muy interesante al respecto. Ya aquí es donde se da ya el primer digamos, punto de contacto, donde se establece uno de los primeros contactos armados. Es aquí donde yo les decía, a las del cerro que da con el Fortín Solano. Ya aquí es uno de los primeros contactos que se da. Luego se da unos también acá en este sector, creo que esto se llama Meta, si no me equivoco, el sector de la Bomba La Paz. Ahí se dan también unos contactos, pero el más importante de todos, o el más sangriento de todos, se da aquí en este sector de la esquina de la alcantarilla. ¿Okay? Entonces, a partir de ahí, tenemos también, aquí está tardando un poco, tenemos, ¿por qué muestro esto?
voy a mostrarles esto que está acá, no sé, lo están viendo, ¿cierto? Sí. Esta es la famosa foto del monje prendido en fuego, ¿cierto? Sí. Esta es una fotografía ganadora del premio Pulitzer, ¿ya? Por el dramatismo, por todo lo que implica esta fotografía, ¿ya? Tenemos otra fotografía acá, que es no se ve muy bien, pero es de la Plaza Tiananmen, en China. También una fotografía ganadora del premio Pulitzer, ¿ya? Tenemos la ejecución de un soldado vietnamita en la guerra de Vietnam, ¿ya? También ganadora del premio Pulitzer. Y tenemos también el levantamiento. ¿Se ve esta? Eso no sí. se ve muy bien. Sí, la anterior no se vio. ¿La anterior no se vio? A ver. Esa no se había visto. Ya. Ahí está. Bueno, este es digamos, la ejecución de un soldado en la ofensiva del Tet, ¿ya? Durante la guerra de Vietnam, si mal no recuerdo, 1973, creo, si no me equivoco. Ya ganadora también del premio Pulitzer esta fotografía. Son fotografías que, si ustedes las ven, todas ustedes alguna vez la habrán visto, ¿cierto? Sí. En algún momento. De hecho, la fotografía del monje, ahí la ven, ¿cierto? No. ¿Y ahora? No. Ahí está. Yes. Esa fotografía, antes de saber lo que era, bueno, creo que para ustedes que me conocen, saben que Ya yo sé. saben que me gusta cierto estilo de música, y esa fotografía es una portada de un álbum de una banda de metal. De Rage Against the Machine. Así es. En la cual yo también soy no fan, pero sí me gusta mucho. Entonces, claro, es portada de un álbum. Son fotografías que hemos visto nosotros y que son muy, muy populares, ¿ya? Entonces, bueno, todas estas fotografías son ganadoras del que ya muy famoso premio Pulitzer. Bueno, tenemos estas fotografías y tenemos también estas fotografías que están acá, tomadas por Héctor Rondón Lovera, ¿ok? Digamos, en el Porteñazo, ¿ok? Aquí se ve a una persona tocando a unas personas que cayeron, hay unos soldados que cayeron víctimas en la emboscada. Este que está acá es nada más y nada menos que el capellán de Bogurata, párroco de Bogurata y capellán de la base naval Puerto Cabello. Se me olvidó el nombre. Agustín Almario. No. La base naval o el capellán. No, la base del nombre del capellán. No sé. Ajá. Es impactante que la fotografía obviamente no se nota porque está blanco y negro. Pero todo eso es sangre. Todo eso es sangre. Todo eso es sangre. Todo eso es sangre. Exactamente, sí. Luis María Padilla se llama. El padre Luis María Padilla. Bueno, entonces, estos fueron tomadas esta es un poco mejor. Estas fotos fueron tomadas por Héctor Rondón Lovera, reportero gráfico aquel tiempo, para un periódico muy popular de la época, que junto a Miguel Blasco se encontraban justamente en el sector de la emboscada de Alcantarilla. Claro, y ese es el famoso padre. El famoso padre Padilla. Claro. Aquí tenemos el famoso padre Padilla. Él, según su testimonio, ¿ya? Él cuenta que va a socorrer a un soldado que está caído en medio de la batalla y que está pidiendo auxilio, y él lo va a recoger. Al momento de recogerlo, le alcanza un disparo de ametralladora, lo alcanza una ráfaga de ametralladora, y este soldado que le estaba pidiendo ayuda muere en sus brazos, ¿ya? Aquí es el momento en que cae el soldado luego de haber recibido la ráfaga de ametralladora. Qué nítido se ve el nombre de la Coca-Cola ahí. Sí, totalmente. Sí, increíble. Y esta es la fotografía a la cual yo quiero hacerles a ustedes referencia. ¿Ya? Esa fotografía es sencillamente mítica. O sea, de hecho, para aquellos que no lo sepan, hay una estatua de ese mismo hecho en Fuerte Tiuna, muy cerca de Alcabala 3, creo.
entre el Alcabala 3, Exactamente. entre el Alcabala 3 y la EFOFAC, en la Escuela de Formación de Oficiales de la Guardia Nacional. Hay un monumento que es digamos, en honor a los caídos también en batallas, en combate. Sí. Y tiene, por supuesto, esta estatua del el padre Padilla y el Padre soldado Padilla. caído. Ahí, exactamente. Sí, bueno, esta fotografía le dio la vuelta al mundo a partir de ese momento. Por lo tanto, yo le mostré a ustedes estos premios Pulitzer. Bueno, esta fotografía ganó el premio Pulitzer del año 1963. Pero anterior a eso, ganó justamente el mismo año 1962, ganó el premio WordPress Photo, ¿ya? Que es un premio que se entrega aproximadamente a partir de 1955. Se entrega anualmente y ganó en 2 categorías. Ganó en la categoría foto individual, en la WordPress Photo, y ganó en la categoría historia fotográfica, con las fotos que yo les mostré a ustedes anteriormente, o sea, donde se muestran una sucesión de fotografías que cuentan un relato, una historia. Entonces, Héctor Rondón Lovera se hizo acreedor de ese premio. Es uno de los pocos, creo que es solamente, bueno, de hecho, fue el primer latinoamericano en ganar un premio Pulitzer, ¿eh? El primer latinoamericano en ganar un premio WordPress Photo, y el único, y de los tantos que hay, solamente 6, forma parte de los 6 que han ganado el mismo año, o en la misma, el mismo año, tanto el WordPress Photo como el premio Pulitzer de fotografía. ¿Ya? Y es una fotografía que todos conocemos, pero no sabemos entonces el trasfondo de esta, y por eso entonces la quería mostrar, que es tan icónica como cualquiera otra de la que yo le mostraba a ustedes anteriormente. Claro. Describe en su composición mucho drama, describe también, digamos, lo que es la crueldad de la guerra en sí, y que también tiene algo también que es muy, no sé si ustedes leen atrás, Carnicería de Alcantarilla, se lee al fondo también, porque en realidad fue una gran carnicería. Bueno, y aquí está el famoso Héctor Rondón Lovera, que acreedor de este premio. Solamente Fotógrafo. Sí, solamente dentro de los latinoamericanos que han ganado el premio WordPress Photo está un chileno, por una foto del golpe de Estado en Chile. Está Héctor Rondón Lovera, ¿ya? Y está otro venezolano también. No coloqué la foto aquí, se me escapó la foto también, por una foto en el 2018, que es un joven manifestante en llamas en Venezuela, pero no está la foto ahí. Bueno, y básicamente, dicho esto, los aliados logran tomar el control de Puerto Cabello, porque indudablemente el poder de fuego de los tanques logró ir reduciendo poco a poco a las unidades. Este encontronazo que se da a partir del 3 de junio, aproximadamente a las 7 de la mañana, en que se da este ataque, esta emboscada de la alcantarilla. Ya para las 4:30 de la mañana ya había sido capturado el capitán de navío Ponte Rodríguez, y el movimiento ya había sido descabezado. No había durado mucho. De hecho, en la noche anterior, el 2 de ¿A qué hora dijiste? A las 4:30 de la madrugada fue capturado Ponte Rodríguez. Pero ya en la noche anterior, que se me olvidó mencionárselo, fue capturado Medina Silva y Víctor Hugo Morales, fueron capturados también entre las 23 y las 12:00 aproximadamente del día anterior. ¿Ya? Entonces ya para el día siguiente, a las 4 de la mañana, ya había sido descabezado totalmente el movimiento. Claro, hay que recordar que también fue atacado por no solamente tanques, sino aviación y todo eso era el sumado, pues. Sí, y todo lo que sucede después es en realidad una decisión del comando de aplastar completamente el movimiento, porque a pesar de que los cabecillas habían sido capturados, las personas, los que estaban defendiendo la ciudad de Puerto Cabello, estaban actuando básicamente a discreción, en realidad. ¿Ya? Y entonces a partir de las 8:30 inician un bombardeo de posiciones. Ya para las 10:30 los aviones Canberra hacen un nuevo pasaje en Puerto Cabello, también bombardeando posiciones. A las 11 de la mañana, las unidades del ejército que ya habían sobrepasado este punto de la alcantarilla empiezan a hacer reconocimiento y hacen una limpieza calle por calle de nidos de francotiradores. Ya los sublevados se ven impedidos de realizar contraataques debido a la magnitud de la fuerza de avance. Ya toman en cuenta que hacer cualquier tipo de acción ya resultaría prácticamente un suicidio, y empiezan a rendirse poco a poco.
ya empiezan a replegarse y a rendirse. Ya para las 7 de la noche, ya los sediciosos habían sido rendidos y pocos rebeldes que quedan se repliegan hacia la playa y otros hasta un sector. Hay unos que no lograron ser detenidos, que se repliegan hasta este sector que está acá. ¿Ya? Se esconden, salen después del Liceo Miguel Peña y del Hospital del Seguro Social, se repliegan a este sector y se evaden. ¿Ya? Luego no pudieron ser encontrados. ¿Ya? Y así prácticamente termina lo que es la rebelión militar de Puerto Cabello. ¿Ya? Esta rebelión, bueno, como ya les decía, fueron detenidos los 3 cabecillas principales. El capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez fue de prisión en el 1964. Pedro Medina Silva es condenado a 26 años y es trasladado a la Isla del Burro, pero él se escapa de la Isla del Burro. Y luego se hace comandante general de las Fuerzas Armadas de Liberación Nacional de la guerrilla a partir de 1964. Ya en 1970, Medina Silva se entrega al Servicio de Inteligencia y es hecho preso nuevamente. En cambio, Víctor Hugo Morales, él se convirtió luego en diputado de la Asamblea Nacional y es el presidente del Parlamento andino de Chávez ya para el año 1999, ya se hace muy conocido. Y así otros actores como por ejemplo el que yo les mencionaba, el teniente fragata Carlos Fermín Castillo, el que ametralló sin compasión a uno de sus propios compañeros, fue el primer director de la policía de la PTJ de Chávez en 1999 también. Entonces, pero más allá de eso, en total fueron alrededor de 11 oficiales los que cayeron presos, 7 suboficiales profesionales de carrera y más de 35 civiles, entre 32 y 35 civiles, entre ellos 2 menores de edad. Claro, lo que llama, hay algo que por lo menos es llamativo, y es que digamos que en este tiempo estamos hablando de que se vivía en el mundo un contexto de Guerra Fría. Estamos hablando de esa época. Y Venezuela se supone estaba alineada con las potencias occidentales. Entonces llama bastante la atención el hecho de lo infiltrada que estaba por lo menos el comunismo dentro de las Fuerzas Armadas, teniendo en cuenta quizá la facilidad que hubo o la cantidad de oficiales de acercamiento comunista que hubo dentro de la Fuerza Armada y que permitió estas rebeliones, pues. Sí, entre las consecuencias de esta rebelión de Puerto Cabello, lo principal es que el lado, o digamos, los comunistas, digamos, ya se dan cuenta de que ellos no pueden ya tomar el poder en Venezuela a partir del golpe directo, que era lo que estaban buscando ellos con estas insurrecciones, que una a una fueron fracasando hasta que finalmente la de Puerto Cabello fue aplastada en su totalidad. Existen registros de más entre 400 y 700 muertos en Puerto Cabello, entre militares y civiles también. Pero ellos entendieron de que el golpe directo ya no va a funcionar. No era una opción. Exactamente. Y a partir del 62, entonces comienza a través de otro tipo de doctrina, como el foquismo, que es digamos, más focalizado, y la guerra prolongada. Entonces ellos comienzan otro tipo de estrategia militar. Y es donde entonces, como tal, se funda la Fuerza Armada de Liberación Nacional, que su primer comandante fue el capitán de navío Ponte Rodríguez, pero no llegó, él lo hizo. Ajá. Bueno, el capitán de navío Manuel, claro, el capitán de navío Manuel Ponte Rodríguez, después que él es hecho preso, él funda la Fuerza Armada de Liberación Nacional y se convierte en su primer comandante. Pero como él muere en el 64, Medina Silva, después que se escapa de la Isla del Burro, asume el mando como comandante de la Fuerza Armada de Liberación Nacional. Ya, él asume este mando por aproximadamente 6 años más o menos, hasta que en 1970 él se entrega a los servicios de inteligencia de la Fuerza Armada. Y bueno, y a partir de ahí entonces comienza lo que es lo que ya yo le decía, la lucha, la resistencia, la guerra de guerrillas, con una gran injerencia del comunismo cubano. No hay que olvidarlo tampoco. Fueron obviamente financiadas por el régimen cubano. Exactamente. Y no solamente con armas. Financiadas y entrenadas.
no solamente con entrenamiento, sino con efectivos militares que estuvieron en Venezuela realizando operaciones, y eso está documentado también. Nosotros sufrimos una invasión castrocomunista en Venezuela, bueno, la primera, que fue en los años 60, con las guerrillas castrocomunistas que se instalaron desde varios frentes. Ya eso quedaría ya para otro video que podamos nosotros hablar de eso también, porque yo creo que nosotros, para poder entender cómo es que estamos, cómo llegamos a donde llegamos hoy día, claro, cómo llegamos a caer a manos de un Chávez, ¿ya? Tenemos que entender entonces cómo esto se vino gestando también. Estas son cosas que están conectadas en cierta forma también, desde el punto de vista ideológico y desde el punto de vista estratégico también. Los mandos comunistas vinieron dándose cuenta de que primero, desde un primer momento, el golpe directo no funcionó, luego el foquismo no funcionó, la lucha prolongada, la guerra prolongada no funcionó, el tomar el poder por la vía de las armas no funcionó, van luego a la vía política, y en la vía política empiezan a construir poco a poco y empiezan a infiltrar también a la Fuerza Armada Nacional. No hay que olvidarlo también, la Fuerza Armada Nacional ha estado en constante infiltración comunista desde estos años, desde los años 60. Y que bueno, eso es lo que devino después en lo que nosotros nos encontramos en el 92 con el lanzamiento militar de la logia chavista y con este gobierno nefasto entonces que tenemos ahora. No, y que hay que tener en cuenta también que, de hecho, antes de que Chávez simplemente fue quizás el líder y la cara pública, pero antes de Chávez hubo generales que también tenían ese digamos, acercamiento, esa visión hacia el comunismo. Por dar un ejemplo, podemos decir Alberto Müller Rojas. Por dar un ejemplo, podemos decir el general ¿cómo se llama? El anciano del Fuego Sagrado, Jacinto Pérez Arcay. Sí. Solo por Santelis Ruiz, el general Santelis Ruiz también. Solo por nombrar algunos. Sí. Entonces, sí, ellos de alguna forma, claro, porque luego yo creo que cómo tú te explicas que un tipo, porque Chávez fue un tipo que estuvo siempre desde su teniente, capitán, haciendo proselitismo, que él fue perseguido por los servicios de inteligencia, fue detenido más de una vez, fue interrogado más de una vez, y tú no te explicas cómo un tipo que a duras penas comandó de subteniente, de teniente y capitán, comandó unidades militares, llegó a recibir, siendo oficial de comunicaciones, un batallón de infantería de comunicaciones, que fue reclasificado a blindado, como este tipo recibe un batallón de infantería paracaidista, claro, por tanto poder de fuego. No, entonces esas cosas, tú dices, bueno, alguien estaba detrás. Había un sol alumbrándolo, como solemos decir en el ejército. Es posible, claro. Entonces es posible y es así. Claro, no acumulaba los méritos por encima de cualquier otro de sus compañeros o por cualquier otro digamos, de mayor y sabiendo nosotros que estas unidades especiales son bien celosas con quien los comanda. Claro. Exactamente. No es que te vaya a llegar nadie de afuera a comandar una unidad de paracaidistas o fuerza. Claro, porque por lo general los paracaidistas suelen comandar los tipos que han hecho carrera en el paracaidismo. Exactamente. Mira, tipo llegó en diciembre del 91 a ser comandante del batallón de infantería paracaidista Antonio Nicolás Briceño, creo que fue. Sí. Creo que, si no me equivoco. Sí. Llegó en diciembre del 91. Y el levantamiento fue en febrero del 92. Eso ya estaban dando y tenían que ponerlo como lugar en una unidad. ¿Entiendes? Entonces, y los demás insurrectos también, el mismo Urdaneta Hernández, Acosta Chirino, eran comandantes de unidades de batallón de infantería paracaidista. Pero bueno, esas son cosas que uno no se sucedieron. ¿Cómo tú te explicas que eso pasó? Eso tiene su trasfondo. Y hay que analizarlo más allá de lo evidente, más allá de lo que tú puedes ver. Y cómo Chávez aprovechó las circunstancias también para él, sin tener el ascendente y sin tener, digamos, el ascendente moral y el ascendente, digamos, de liderazgo, en el sentido de poder reunir a todos estos comandantes. Cómo llegó él a hacerse el líder visible, la cara visible de esta insurrección militar del 92. Y la respuesta a eso, entre otras cosas, es muy sencilla. Cuando tú ves al tipo diciendo por televisión, por ahora, los objetivos propuestos no han sido tomados, la cara visible del movimiento es él.
a partir de ese momento se convierten entonces para la opinión pública y gracias el también líder a periodistas, gracias claro. a otros políticos también sin vergüenza y Pero vagabundos, claro. lo pusieron en un altar a un hombre que no carecía en No, absoluto y que de ningún además, tipo de condiciones para liderar. claro, y que además resulta interesante también que, por ejemplo, tanto a Chávez como a todos estos militares de los cuales hemos hablado, durante su aprehensión, durante su encierro, se les respetaron todos los derechos de que su rango estaban dentro de su rango y funciones, pues. O sea, fueron tratados como prisioneros de guerra o como prisioneros en base a lo que está legalmente establecido. Eso se sabe y está documentado de que Chávez no sufrió torturas ni nada de eso. Y muy contrario, por ejemplo, a historias que hemos visto en capítulos anteriores de aquí del podcast, como la de Navas, como la de Eliezer Navas, que fue torturado, o como la historia de Josué, que también fue torturado. Entonces y solamente por nombrarlos a ellos dos, porque de repente hay una enorme cantidad de militares que los han sido, incluso civiles. Entonces eso es una cuestión que cabe acotar. Y bueno, ya se nos está haciendo larga el tiempo. Entonces estuvo muy bueno, muy interesante el capítulo de hoy. Creo que esta historia esta serie de capítulos históricos de cuál sería el próximo paso lógico, Dalibor, señor Gaete, el Caracazo el 4 de febrero. Bueno, el próximo paso lógico es, lo primero es, ojalá que esto no haya quedado no sea muy aburrido, ¿ya? Que el capítulo quede bueno y que sea entendible también. Hubo un esfuerzo también de tratar de comprender más o menos cómo actuó. Claro, hay una investigación detrás de todo esto. Sí, hay una investigación. Hay también, digamos, de mi parte, al menos un conocimiento muy básico. Fui oficial del ejército, pero por un periplo de 5 años, donde, digamos, mi conocimiento de operaciones militares es muy básico en realidad. Y a raíz de eso también que traté de hacer un análisis, una interpretación también de este teatro de operaciones. Y otra cosa también, que el paso lógico sería que, bueno, de esto sería hablar de la guerrilla, entonces. Hablar de la guerrilla y hablar sobre todo de las actuaciones de la guerrilla entre los años 60 y 70 hasta su pacificación o hasta su exterminio total a principios de los 80. Hablaremos entonces, o sea, como que seguirle el paso, claro, a ¿cómo se llaman? Los nombres. Seguirle el paso al aventurerismo armado. Hablaremos entonces, claro, luego de la guerrilla de los cazadores. Muy buena historia. Y los batallones de cazadores. Entonces, nada, llegamos entonces hasta aquí con este capítulo. ¿No entendiste algo? Ahí abajo están los comentarios. Haznos pregúntanos. Y estaremos contentos de seguir investigando y darte respuesta en lo que no entendiste. Dale like a este capítulo también. ¿No te gustó? ¿No te gustó? Coméntalo. ¿No te gustó? Coméntalo. ¿Te gustó? Coméntalo. Sí. Dale like. Si no te gustó, dale like. Entonces nada. Yo creo que hasta aquí dejamos el capítulo de hoy. Está atento a las notificaciones porque vamos a anunciar otro sorteito por ahí más adelante. Y en nuestro próximo capítulo de historia ya será sobre las guerrillas en Venezuela. Entonces no me queda nada más que despedirme, decirte suscríbete, dale like y comparte nuestro contenido para que cada vez más sean más las personas que nos escuchan. Así que se despiden por allá. Chao. Hasta luego, muchachos. Un gusto. Chao, Dalibor. Chao, Fabio. Y chao. nosotros nos estaremos viendo la semana que viene. Chao.